¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Pues miren, en este video les voy a decir la verdad, cuál fue el motivo por el que Bob Marley falleció a los 27 años. ¿Sí? ¿Cómo fue y cuál fue el motivo por el que Bob Marley tuvo que pasar al otro mundo? ¿Ok? Bueno, pues empecemos. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Bueno, Bob Marley, para quienes no saben, Bob Marley fue un músico, cantante jamaiquino, compositor. Él fue el que difundió la música reggae en todo el mundo y todo lo que fue la cultura del rastafarismo. Aquí solamente les voy a dar una pequeña introducción de quién fue Bob Marley. No les voy a decir cuál fue la historia porque no es el propósito de este video, sino decirles cuál fue el motivo por el que Bob Marley falleció. La verdad, la realidad de las cosas, porque Bob Marley fue un gran personaje en todo el mundo, fue alguien que cambió la música, fue alguien que le dio un nuevo sentido en aquella época, dio un giro totalmente, porque en aquel momento, en aquel tiempo, el rock estaba de moda, pero Bob Marley con su música cambió el sentido del mundo, cambió muchas cosas, porque Bob Marley era un líder rastafari, o sea que él era una persona completamente espiritual y él tenía unos ideales bien formados, su mente estaba bien centrada en lo que es el rastafarismo, lo que es el amor al prójimo, sí, lo que es cuidar de la naturaleza, cuidar el mundo, el verdadero sentido, pues, porque él era alguien que en realidad era un hombre de paz, sí, porque él en uno de sus conciertos que dio, dos líderes políticos de ahí, de Jamaica, fueron a ver su concierto y estos dos personajes tenían un conflicto. Entonces, como él se dio cuenta de que ellos dos fueron a verlo en su concierto, él, cuando estaba dando el concierto, los llamó a los dos. ¿Y qué fue lo que hizo cuando los llamó? Los subió al escenario y hizo que los dos se hicieran amigos, los tomó de la mano y los unió y dijo que no a las guerras, no a la enemistad, no, o sea, él estaba en contra de todo eso y los unió. O sea, Bob Marley evitó un gran conflicto ahí en Jamaica, pues él era un hombre de paz, pero también era alguien muy criticado por ser una persona famosa y porque era un rastafari, porque era una cultura pues africana y él usaba mucho lo que es el etnógeno, la ganja, él utilizaba mucho esta planta. Sí, pero muchos pues lo tomaron a mal porque este etnógeno pues pertenece a esta cultura del rastafarismo, a esta cultura africana y pues ellos tienen otros fines con esta planta. No es lo mismo como con nosotros acá en Occidente o acá en Europa o en América, que es considerada como una droga, pues, pero en su cultura no era considerada así, sino que ellos la utilizaban para conectarse con la naturaleza, para conectarse con la música, para conectarse con el ser espiritual que todos llevamos dentro, ¿sí? Por eso Bob Marley fue un gran líder espiritual, porque él se concentraba mucho en todo lo que es la espiritualidad, y ellos eran personas muy espirituales. El único problema era ese, que muchas personas lo criticaban porque utilizaba mucho la ganja y pues ya andaba bien fumigado Bob Marley, pero no quiere decir que por eso él fuera un drogadicto, pues, o una mala persona. Al contrario, él demostró con su vida y con hechos todo lo contrario. Él demostró que era un hombre de paz, ayudó a mucha gente, a muchas personas, difundió la música, lo que es la espiritualidad de su cultura, la espiritualidad del rastafarismo, todas sus enseñanzas, lo que ellos creían. Sí, ellos creían mucho en el amor al prójimo, porque ellos tenían una conexión con lo que es el cristianismo, porque ellos eran una mezcla de cristianos, pero también de la cultura africana, entonces era una mezcla, pero eran muy espirituales, sí, ellos creían en Cristo, Bob Marley creía mucho en Jesucristo.
creía mucho en el amor al prójimo, creía mucho en extenderle la mano a quien estaba caído, creía mucho en la paz. Los Rastafaris eran hombres de paz. Por lo tanto, Bob Marley era una persona que era sumamente espiritual y un hombre de paz, un hombre de Dios. Pero muchos creyeron que porque consumía este etnógeno, esta planta, la ganja, entonces muchos creyeron que por el frecuente consumo que tenía con este etnógeno, él entonces estaba contaminado y él se había contaminado y enfermado de cáncer. Muchos creen hasta el día de hoy que por eso, consumir esa planta, él tuvo cáncer. Sí, y esto fue lo que consumió su vida, fue lo que acabó con la existencia de Bob Marley a la edad de 27 años. Él era una persona joven, era una persona muy joven. Él tenía una gran trayectoria y él tenía mucho que dar todavía, pero desafortunadamente hay personas que son maldosas, pues existe la maldad en el mundo, tanto como existe el bien, también existe el mal en el mundo. Entonces, a él lo que le sucedió fue lo siguiente, porque él le gustaba mucho jugar fútbol en Jamaica. Ellos eran muy aficionados al fútbol. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en una ocasión él, porque tenían una cancha, sí, de fútbol donde él frecuentaba jugar con sus amigos, sí, entonces él en una tarde él estaba paseando por la cancha del fútbol y vio un balón de fútbol que estaba ahí en la cancha. Entonces él era muy aficionado al fútbol, él jugaba mucho fútbol. ¿Y qué fue lo que hizo? Como muchos nosotros hacemos. Muchos nosotros vemos una pelota, vemos un balón, si lo vemos ahí, pues ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo pateamos, ¿no? Vamos y pateamos el balón. Pero lo que él no sabía era que este balón tenía una piedra adentro. Y esto lo hizo una persona maldosa, pues. Alguien con malas intenciones lo dejó ahí. ¿Y cuántos de nosotros no nos llegó a pasar lo mismo que le pasó a Bob Marley? Que vimos una pelota, también hay un balón y dentro le habían puesto o llenado de agua o le habían puesto una piedra, sí, allá dentro del balón. Muchos de nosotros así nos lastimamos, sí, por eso. Entonces a Bob Marley le hicieron esa maldad. Bueno, alguien hizo esa maldad, no precisamente se le hicieron a él, sí, especialmente para él, sino que él pues vio el balón ahí. Hubo una persona que así dejó pues este balón, sí, con una piedra adentro. Pues entonces él lo que hizo fue que corrió y pateó este balón con esta piedra adentro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se lastimó el pie, se lastimó el dedo gordo del pie, se lastimó bastante que se lastimó, se fracturó y se lesionó bastante. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que no se atendió, porque él creía mucho en la ganja, que era sanadora esta planta, entonces, y por sus creencias también. Entonces ellos no querían tener nada, los rastafaris no querían tener nada que ver con la medicina occidental, con la medicina tradicional que nosotros utilizamos ahora, de ir a los hospitales. Y no, ellos se curaban con la ganja, se curaban con plantas medicinales. Eso era lo que ellos hacían. Entonces Bob Marley utilizó estos métodos y confió mucho en la ganja, pues, porque él al consumir esta planta pues sentía mucho alivio. Era una medicina para él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que al no atenderse, al no ir al hospital, como muchos se lo sugirieron que se fuera a atender, porque él, cuando dio este concierto donde fueron estos dos líderes que los unió, él fue renqueando. No sé si lo ven en el concierto, si lo ven ahí en el video, se ve que está renqueando. Él ya estaba mal de su pierna, él estaba mal de su pie y todo eso le fue corriendo. Sí, le dio gangrena. Todo eso lo fue recorriendo en lo que fue de la parte del pie hacia arriba de la pierna, y lo que fue todo el cuerpo le invadió de un momento a otro. Después le invadió todo el cuerpo y pues ya tenía cáncer y ya era demasiado tarde para poder atenderse. Pero él confiaba mucho en la ganja, pues
Entonces él, por no quererse atender, pues sufrió las consecuencias. Pues cuántos de nosotros nos enfermamos y nos pasa algo y no queremos ir al hospital, no queremos ir, no queremos que nos atiendan, confiamos en que esa enfermedad o eso que nos pasó, pues se nos va a quitar, ¿no? Se nos va a quitar con el tiempo, con los días, pero hay veces que pues no es así. Entonces cometemos ese fatal error como él lo cometió, pues, y esta fue la verdad. Esto fue lo que le sucedió a Bob Marley, que alguien, una persona maldosa, dejó un balón de fútbol en medio de la cancha, ahí a un costado, pero le puso una roca adentro, le puso una piedra adentro. Entonces Bob Marley, al patearla, pues se lastimó muy fuerte lo que fue su pie. Pero hay otras fuentes, hay otras anécdotas y hay otras versiones que dicen del fallecimiento de Bob Marley. Recientemente ha salido por ahí una persona que dijo que él le había regalado unos tenis Adidas nuevos a Bob Marley, pero que en su interior le colocó una aguja, sí, con esta enfermedad, con bacterias, pues, para que él enfermara. Pero pues eso es una fuente muy dudosa, pues, porque en realidad Bob Marley lo que tuvo, en realidad lo que le pasó fue eso, pues, que no fue a atenderse por eso. Pero estas otras información que recientemente ha salido esto y que se ha hecho muy viral, pues nos hace pensar también, pues, de que no debemos de confiar en nadie, pues. Si recibimos una bebida, si recibimos un regalo o algo, no debemos de confiar también, pues, porque quién sabe, tal vez, posiblemente, pueda ser que sea cierto, sí, porque esta persona, que le regaló los tenis a Bob Marley, estos tenis Adidas nuevos, él dice que él le puso intencionalmente esta aguja con estas bacterias para que Bob Marley enfermara y le diera esta terrible enfermedad. Pero pues eso está muy dudoso, pues está muy dudoso, pero a la vez te hace pensar mucho, pues, de que no debes de confiar mucho en personas, pues, que te regalan cosas. No debes de confiar mucho, pues, porque hay personas, pues, que son malintencionadas. Entonces pues no hay que confiarse, pues, también. Esto nos hace recapacitar y nos hace pensar de que no debemos de ser tan confiados también. Y así fue como Bob Marley pues tuvo este trágico final, y así fue como pasó, pues, a la otra vida, a la corta edad de 27 años, tan joven, una persona que logró muchas cosas, logró hacer mucho bien a la humanidad. Por él conocemos lo que es el rastafarismo, la música del reggae, por él se difundió en todo el mundo, y pues es una lástima, pues, que hayamos perdido a este gran artista, a este gran personaje, sí. Y bueno, pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado lo que les comparto, para que entrar en detalle, pues, en esto que le sucedió a Bob Marley, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos para el siguiente video. Muchas bendiciones. Nos vemos para la próxima y que el reggae te acompañe. Bendiciones.